Por ejemplo, para la combustión de metano con aire, como vimos anteriormente, los productos de combustión eran dióxido de carbono y agua. Pero ahora también debemos tener en cuenta que cada uno de estos moles de oxígeno va a venir acompañado con 3,76 moles de nitrógeno. Esto no representa un mayor problema, ya que como tratamos al nitrógeno como un gas inerte, toda la cantidad de nitrógeno que tengamos del lado izquierdo de la reacción, que serían 2 por 3,76 moles, van a aparecer del lado derecho sin haber reaccionado. Pero todo esto era para el caso de una combustión completa. ¿Qué pasa en el caso de una combustión incompleta? Bueno, básicamente no todo el combustible se quema, es decir, se oxida completamente. Pueden encontrarse en los productos tanto combustible sin quemar como por ejemplo monóxido de carbono, que es una forma menos oxidada del carbono que el dióxido. Existe algo denominado aire estequiométrico, que es la cantidad mínima de aire necesaria para que se dé una combustión completa. Si el aire disponible para la reacción es menos que el aire estequiométrico, ya sabemos que inevitablemente la combustión que se dé va a ser una combustión incompleta. Pero por el contrario, si nosotros proporcionamos esta cantidad de aire estequiométrica calculada de forma teórica o incluso una mayor cantidad, nada nos garantiza que la reacción sea completa, ya que hay un montón de factores que se dan en la realidad y que no permiten que la reacción se complete, como por ejemplo que no se cumpla la hipótesis de mezclado perfecto dentro de la cámara de combustión, que haya ciertas limitaciones cinéticas, etc. Por lo tanto, es muy importante entender que el concepto de aire estequiométrico es un concepto teórico y que nada nos garantiza que la reacción sea completa. Sin embargo, puede comprobarse que en los procesos de combustión reales, cuanto más aire en exceso suministremos, más podemos favorecer que llegue a completarse la reacción, por más de que no podamos asegurarlo completamente. Debido a esta razón, y además muchas veces para controlar la temperatura en la cámara de combustión, es que se utiliza un exceso de aire, es decir, más aire que el aire estequiométrico. Y este exceso suele expresarse en forma de porcentaje de exceso, que no es otra cosa que tomar la diferencia entre el aire real y el teórico y dividirla por el aire teórico. Por el contrario, se dice que hay un defecto de aire cuando la cantidad de aire suministrada es menor que esta cantidad teórica o estequiométrica. Si bien sabemos que no puede garantizarse la combustión completa, para fines prácticos de esta materia, vamos a suponer siempre que haya exceso de aire que la combustión se da de forma completa, por más de que sepamos que en la realidad intervienen un montón de otros factores que deben tenerse en cuenta. Aquí podemos ver dos formas alternativas de expresar estos excesos y defectos. Como hemos visto recién, podemos expresar el porcentaje de exceso con respecto al aire teórico, para lo cual, en el caso de que el aire utilizado sea el aire teórico, el exceso sería de 0%. Sin embargo, existe otra forma común de expresarlo que es como porcentaje del aire teórico. El porcentaje de aire teórico es 100% cuando la cantidad de aire utilizada es igual a la teórica, es decir, cuando el exceso es de 0%. Es importante entender en qué términos nos está hablando un problema antes de comenzar a resolverlo. Por ejemplo, cuando nos dicen que hay un 30% de exceso de aire, eso quiere decir que se trabaja con el 130% del aire teórico. Si existe un porcentaje de exceso de aire del 200%, esto nos indica que se trabaja con el 300% del aire teórico. Algo similar ocurre con el defecto. El porcentaje de defecto de aire es 0% cuando se utiliza 100% del aire teórico. Si el defecto de aire es del 10%, esto nos indica que nos está faltando un 10% para llegar al 100% teórico. Por lo tanto, un 10% de defecto implica que estamos utilizando solo el 90% del aire teórico. Vamos a ver ahora un ejemplo de combustión con aire teórico, es decir, con esa cantidad de aire exacta que se necesita para que se dé una combustión completa en la teoría. Cuando trabajemos con reacciones de combustión, siempre vamos a tratar de expresarlas por mol de combustible, es decir,
El coeficiente estequiométrico delante de la molécula del combustible va a ser la unidad. Esto permite que hagamos todos los cálculos para un mol o un kilomol de combustible y en el caso de tener que aumentar o disminuir la cantidad del mismo, simplemente deberemos afectar los resultados con una regla de 3. Si un kilomol de octano reacciona con aire teórico, vamos a suponer para fines de esta materia que se da una combustión completa. Por lo tanto, los productos de reacción van a ser dióxido de carbono y agua debido a este hidrocarburo y nitrógeno que venía acompañado del aire. Al considerar que la combustión es completa, no puede quedarnos oxígeno sin reaccionar a la salida de la cámara de combustión. Por lo tanto, en una combustión completa no vamos a incluirlo dentro de los productos. Vamos a ver entonces cómo es que podemos balancear esta ecuación, ya que en un principio no sabemos cuál es el valor de este aire teórico, ni sabemos tampoco las cantidades de los productos de combustión que van a generarse. Como ya podrán saber, cuando se produce una reacción química, si bien hay una ruptura y formación de enlaces entre átomos, cada átomo conserva su identidad, ya que la misma solamente podría cambiar en el caso de que tratemos con reacciones nucleares, lo cual no vamos a ver en este curso. Entonces, sabemos que la cantidad de átomos de carbono que haya en los reactivos va a ser la misma cantidad de átomos de carbono que haya en los productos, y así para cada uno de los átomos con los que tratemos. Esto es una consecuencia directa del principio de conservación de la masa. Y vamos a valernos de ello para poder hallar todos estos coeficientes incógnitas de la reacción. Como hemos dicho, si en los reactivos hay 8 átomos de carbono, en los productos también debe haber 8 átomos de carbono. Entonces podemos hallar el valor de este coeficiente X, que va a ser igual a 8. Siguiendo con el balance para el hidrógeno, dentro de los reactivos, el hidrógeno solo se encuentra en el combustible y hay 18 átomos. Por lo tanto, también debo hallar 18 átomos del lado de los productos. Como ven, hay que prestar atención a algo muy importante, y es que este coeficiente I debe tener un valor tal que al multiplicarlo por 2 nos dé un total de 18 átomos de carbono. Por lo tanto, como hay un 2 como subíndice del hidrógeno, vamos a poner en la ecuación 2I, ya que 2 veces este coeficiente estequiométrico debe darnos los 18 átomos. De esta forma, podemos despejar y encontrar el valor de I. Podemos proceder luego a hacer un balance del oxígeno. Vamos a expresar, de la misma forma que recién, la cantidad de átomos de oxígeno como 2 del subíndice por A del coeficiente estequiométrico, y vamos a proceder a hacer lo mismo en el caso de los productos. El dióxido de carbono contiene 2 átomos de oxígeno por molécula, por lo tanto, vamos a expresar la cantidad de átomos de oxígeno como 2 por X. La molécula de agua contiene un solo átomo de oxígeno, por lo tanto, vamos a expresar la cantidad de oxígenos como 1 por I. De esta forma, nos queda armada la ecuación, y conociendo previamente los valores de X e Y ya calculados, podemos despejar el valor del coeficiente A. Por último, nos queda averiguar el valor del coeficiente W. Haciendo un balance de átomos de nitrógeno, podemos expresar la cantidad de átomos de nitrógeno en los reactivos como 2 por 3,76 por A, ya que se hace una propiedad distributiva. Esta cantidad de átomos de nitrógeno debe ser igual a la de los productos, que es 2 del subíndice por W del coeficiente estequiométrico. Ya conociendo A del paso anterior, podemos despejar el valor de W. Así es que obtenemos los valores de todos los coeficientes estequiométricos restantes y podemos reemplazarlos en la ecuación para obtener la reacción de combustión teórica de un mol o un kilomol, en este caso de octano. Este va a ser siempre el primer paso para poder resolver todos los problemas con los que estemos tratando. Vamos a ver ahora un caso en el que hay una combustión con aire en exceso. Siempre que haya un exceso de aire, van a tener que darnos algún dato al respecto de este exceso, ya sea el porcentaje de exceso o porcentaje de aire teórico, o como es en este caso, directamente la relación entre
los moles de combustible que se queman y los moles de aire que se introducen. Como pueden ver, por cada kilomol de metano se utilizan 20 kilomoles de aire. Como nos están diciendo que tenemos una combustión con aire en exceso, podemos de vuelta suponer que va a ser una combustión completa y además que va a quedar oxígeno sin quemar en los productos, porque justamente tenemos un exceso de aire con respecto al teórico necesario para reaccionar de forma completa. De esta forma, podemos nuevamente construir nuestra ecuación con todos los coeficientes incógnita. Al igual que en el caso anterior, vamos a hacer los balances elemento-elemento. El balance de carbono, que no cambia con respecto al caso anterior, y el balance de hidrógeno, que también es muy similar. Simplemente para mostrarles otra forma de resolverlo, en este caso, en vez de balancear átomos de oxígeno y de nitrógeno, lo que hice fue balancear de oxígeno y de nitrógeno, pero también pueden resolverlo de la misma forma que en el caso anterior. Es para que conozcan las dos formas alternativas de operar. En este caso, como estoy considerando dioxígeno, ya no tengo que multiplicar por 2, porque la cantidad de dioxígenos que tengo en los reactivos es simplemente A. Cuando venimos a los productos, vemos que el dióxido de carbono contiene 2 oxígenos, por lo tanto, la cantidad de dioxígenos del dióxido de carbono va a ser X. El problema tal vez aparezca en el caso del agua, en la cual no tenemos 2 átomos de oxígeno, sino 1. Aquí lo único que hay que hacer es decir, bueno, un átomo de oxígeno es medio dioxígeno. Por lo tanto, la cantidad de dioxígenos en el agua es 1 medio por I, o I sobre 2. Por último, para el caso del oxígeno, obviamente la cantidad de dioxígenos va a ser Z. Podemos operar de forma similar en el caso del dinitrógeno. La cantidad de dinitrógenos va a ser 3,76 por A en el caso de los reactivos y W en el caso de los productos. Si ustedes resuelven esto mismo de la forma que vimos anteriormente, simplemente balanceando los átomos individuales, van a llegar a expresiones muy similares. La relación entre los parámetros va a ser exactamente la misma y pueden usar la metodología que les quede más cómoda. Una vez que tenemos todas las ecuaciones planteadas, es muy importante darnos cuenta de algo. Y es que hay un dato que nos está dando el problema que vamos a tener que utilizar para poder resolver. Sabemos que por cada kilomol de combustible, recordemos que hay uno aquí adelante, se utilizan 20 kilomoles de aire. El problema ya nos está dando en este caso el dato del coeficiente A, que vale 20 kilomoles. Eso es porque expresamos la reacción por mol o por kilomol de combustible. Pueden trabajarse tanto en moles como en kilomoles, siempre que respeten la misma unidad para toda la reacción. Entonces vamos a calcular los coeficientes X e Y de la misma forma que antes y vamos a tener en cuenta que conocemos el valor de A del enunciado del problema. Esto nos va a permitir calcular tanto Z como W. Haciendo todas las cuentas, vamos a llegar a estos valores. Ahora lo único que restaría es reemplazar estos coeficientes dentro de la ecuación para obtener la reacción de combustión de 1 kilomol de metano con aire en exceso que responde a esta relación que nos dan en el enunciado. Vamos a aprovechar este ejemplo para explicar cómo podemos hacer un balance de masa para estas reacciones de combustión. Previamente quiero hacer una aclaración muy importante y es que tengan mucho cuidado a la hora de aplicar esto a otros sistemas reactivos. Para combustión estamos viendo un procedimiento de balance de masa y energía muy simplificado que parte de varias consideraciones, pero en general la resolución de balances de masa y energía para sistemas reactivos es muy compleja e implica definir el tipo de reactor que se utiliza, los parámetros cinéticos de la reacción y resolver ecuaciones diferenciales de balance de masa y energía que suelen estar acoplados en la mayoría de los casos. Por ende, esto que estamos viendo, quiero que sepan que es una versión muy simplificada, adaptada a esta materia de termodinámica, pero que no puede trasladarse y aplicarse directamente a todos los sistemas reactivos, ni mucho menos al diseño de un reactor. Hecha esta aclaración, podemos ver
cómo expresar en masa esta reacción y también corroborar el principio de conservación de la masa. Si nosotros introducimos en una tabla la cantidad de moles o kilomoles de cada molécula que interviene en la reacción, tanto para reactivos como para productos, vamos a obtener algo de este estilo. 1 kilomol de combustible, 20 kilomoles de oxígeno, 20 por 3,76 kilomoles de nitrógeno y así sucesivamente también para cada uno de los productos. Si buscamos en tablas o calculamos a partir de la tabla periódica los pesos moleculares de cada una de estas moléculas posteriormente, vamos a poder calcular la masa de cada una de ellas involucrada en la reacción. Recuerden que los pesos moleculares pueden expresarse en gramos por mol o en kilogramos por kilomol. Por ende, si nosotros multiplicamos el peso molecular en kilogramos por kilomol por los moles de una sustancia, vamos a obtener la masa de la misma en kilogramos. Es muy útil realizar este tipo de cálculos en una planilla Excel para no tener que estar haciendo miles de veces la misma cuenta en una calculadora. Multiplicando entonces para cada caso el número de moles por el peso molecular, vamos a ir obteniendo en la celda de abajo la masa de esa sustancia, tanto para los reactivos como para los productos. Si ahora sumamos la masa de todos los reactivos y la masa de todos los productos, debemos chequear que la masa se conserva, es decir, la masa de todos los reactivos es igual a la masa de todos los productos. Esta es otra forma de ver cómo se cumple el principio de conservación de la masa en las reacciones químicas. La masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos o, como vimos anteriormente, el número de átomos de un determinado elemento en los reactivos debe ser igual al número de átomos de ese elemento en los productos. Cabe destacar que no existe ningún principio de conservación de los moles, es decir, que los moles de reactivo van a ser casi siempre distintos a los moles de producto. Si ustedes suman la cantidad de moles o kilomoles de reactivo y la cantidad de moles o kilomoles de producto, claramente van a dar en el 99% de los casos valores diferentes. Si llegan a dar igual es por una mera coincidencia, porque nada implica que deban conservarse. Lo que sí debe conservarse es la masa y la cantidad de átomos de cada elemento. Por más de que el problema no pida realizar el balance de masa, el hacerlo es una forma de chequear que hicimos bien las cosas cuando balanceamos esta ecuación, ya que el balance de masa debe cumplirse siempre. El realizar este balance de masa nos es muy útil para calcular un parámetro importante, conocido como relación aire-combustible, que no es otra cosa que el cociente entre la masa de aire y la masa de combustible. Para el ejemplo que calculamos recién, la masa de aire sería la masa de oxígeno más la masa de nitrógeno y la masa de combustible sería justamente la masa de octano. La relación entre ambos va a ser la relación aire-combustible para este ejemplo en particular. Si bien la relación podría expresarse también en base molar, en la mayoría de los casos se utiliza en base másica. Por lo tanto, cada vez que nos piden relación aire-combustible, vamos a calcularla en masa y no en moles, a menos que se especifique lo contrario. Como dijimos anteriormente, cuando estamos ante una reacción de combustión, es muy difícil saber si esta va a ser completa o incompleta cuando estamos trabajando con aire estequiométrico o en exceso. Por lo tanto, al no saber ni siquiera si va a ser completa o no la reacción, es muy difícil predecir las cantidades de cada uno de los productos que van a generarse. Por esto es que en la realidad muchas veces lo que se hace es analizar directamente de forma empírica la composición de los gases de combustión que salen de una determinada cámara. Este análisis puede expresarse de dos formas: en base seca, es decir, no considerando el agua, los productos, como parte de ese análisis porcentual, o en base húmeda, es decir, teniendo en cuenta dentro de ese análisis porcentual la cantidad de agua de los productos. La realidad es que la mayoría de los equipos que se utilizan realizan una medición en base seca. Por lo tanto, la composición de los gases de combustión suele expresarse de esta forma. Además, este dispositivo, conocido como dispositivo de Orsat, da los resultados en porcentaje volumétrico, que ya hemos visto que si consideramos a los productos como gases ideales, puede trasladarse a un porcentaje molar. Cuando tenemos este tipo de casos en los que nos dan la composición de los gases de combustión,
Lo que tenemos que hacer es un análisis inverso al que vimos anteriormente, para hallar, por ejemplo, la cantidad de combustible utilizado o la relación aire-combustible que se empleó. Este tipo de procedimiento es un poco más complicado y vamos a verlo en un ejercicio completo aparte.